que ver cuál es la causa de la enfermedad, dónde la tiene localizada. O sea, tiene que ser un iniciado necesariamente. Y entonces, desde ahí, trabajar. Quiero decir, estamos hablando de creación de formas mentales. Entonces yo lo que deduzco de esto es que para crear formas mentales, materializar proyectos, tenemos que crear un equilibrio, una ley de correspondencia. No puedo dar lo que no tengo. Si yo no estoy en disposición de crear, no tengo las cualidades, estamos hablando de espirituales, si yo no soy una persona que he evolucionado hasta un punto X, lo que estoy es invocando. Y si estoy invocando, tú has dicho mucho cuidado con las invocaciones. Si invoco inadecuadamente porque lo que tengo en mí no se corresponde con lo que estoy pidiendo, o no puedo pedir eso porque no se corresponde con la ley, todo eso lo quiero simplemente en una pregunta o dos que se respondan luego. José. Según las leyes del universo, existe una ley que es la ley de correspondencia. Y también existe la ley de ritmo, ¿no?, que se corresponde. Y la ley de simetría, ¿no?, también. Es todo un conjunto. Y te voy a hacer otra pregunta. Aquí ya no me pregunto. ¿Se podría decir también que es simétrico la ley de cómo es arriba es abajo? Que utilizaras en esa idea, ¿no?, de cómo es arriba es abajo. La ley de la analogía. ¿Mila? Los estados psicológicos también, ¿no? Serán unos más el amor, más simétrico que el odio, ¿no? Psicológicamente también se podrían trasladar, ¿no? No sé si... Esa sería tu especialidad. Mojados, psicólogos, mojados. Bueno, pues se verá. Si quieres comentar los estados psicológicos y anímicos. Él no está. ¿Ali? A mí me ha pasado también que me he quedado un poco descolocada. Bueno, muchas partes de tu exposición no las he comprendido. Y también he ido un poco cogiendo a trozos, ¿vale? Como me pasa muchas veces cuando tú expones. No, es que, a ver, estamos haciendo una grabación. Mira a la cámara. A ver. Entonces, la verdad es que me he quedado un poco desconectada con lo que decía, o sea, con el tema de, que luego lo ha sacado María, como, o sea, lo que tú estabas ahí esbozando, ¿no? De que se rompía, o sea, que la simetría se tenía que romper cuando creabas, ¿no? Estas cosas que muchas veces tratas, ¿no? Bueno, pones y los demás captan un poco. Y me he quedado también un poco descolocada con esto porque, claro, siempre hemos relacionado la simetría con el equilibrio, con el ritmo, con la armonía, con la correspondencia, con todo lo que habéis estado hablando, ¿no? Entonces, también he pensado que, o sea, mientras estabas hablando, Eloy, el tema de que, o sea, a mí me venía el tema de los sistemas, ¿no? De que muchas veces se rompe un sistema, ¿no? Un sistema que se está repitiendo, ¿no? Y en algún momento dado se rompe, ¿no? Y se vuelve a equilibrar, ¿no? Vuelve a encontrar su equilibrio, ¿no? Y en principio a mí me parece que siempre está, claro, y estáis todos de acuerdo por lo que he oído, ¿no? Todos habéis ido haciendo intervenciones en la misma línea, de que siempre se corresponde con, o sea, siempre está ahí la ley de ritmo y la ley de armonía y de correspondencia, ¿no? Pero, o sea, la reflexión es que muchas veces, para llevarlo a lo práctico, como dice ella, que muchas veces el arte
veces vemos situaciones o hacemos valoraciones o juicios, ¿no?, que nos parece que está desarmonizado o que hay un desequilibrio, ¿vale? Y entonces es porque ese desequilibrio o esa desarmonía forma parte de una armonía mayor que no estamos viendo, ¿no? A mí es que, bueno, yo también, Eloy, te agradezco muchísimo las exposiciones que haces, porque es un trabajo de investigación muy importante, y luego también las intervenciones que vais haciendo cada uno, pues a mí también me aportan muchísimo, casi siempre van como dando forma a la posición que se deja, para que no exprese. Ya está. Cuando hablaba Marian con el alineamiento, pues a mí me venía la palabra equilibrio, armonía, lo que decían por aquí, irradiación. Y cuando Rafa ha hablado un poco de lo asimétrico, que también puede estar dentro de lo simétrico, también tiene un poco que ver con lo que tú dices, ¿no? Pues me venía lo de la armonía a través del conflicto, el cuarto rayo. Y también me ha venido lo de la correspondencia, que yo estaba viendo la ley de la correspondencia, como se arriba abajo, también tendrá que ver con la simetría. Estoy diciendo simplemente que, según estabais hablando, pues me estaban sugiriendo cosas que tenían que ver con todo, desde mi punto de vista, porque claro, en lo científico que expone Eloy, todo te amplía la conciencia, te llega ya, pero no puedes explicarlo con las mismas palabras, porque Eloy es mucho más amplio, ¿no?, a nivel científico. Entonces, la cuestión es esa. Armonía a través del conflicto, la ley de correspondencia, como decía, tiene que ver también con la simetría. Las preguntas. Javier. Maruja. Carmen. Hay una cosa que me ha dejado un poco descolocada, ha sido el concepto que has utilizado a última hora de la invocación de lo imposible. Es decir, con esos grupos de células que se quedaban los pobres sin conexión y que eso les llevaba abocados al final a la demencia, si esto se repetía mucho. Entonces, claro, la cuestión es decir, esa invocación de lo imposible, ¿cómo se mide? Como ha dicho Ana, porque transgredimos la ley, porque pedimos o que invocamos lo que no debemos, o porque no somos capaces de actualizar eso que invocamos nosotros mismos en algo real. Bueno, pues yo tengo que felicitaros a todos y a Eloy especialmente por ser el ponente, porque una ponencia que la mayoría no hemos entendido casi nada, pues hay que ver lo que está hablando de sí, ¿eh? Que si me ha venido esto, a mí me ha venido lo otro, yo tengo una hoja entera escrita, pues si lo llego a entender, no sé yo. Bueno, vamos a ver. Entonces, varias cosas de lo que tengo apuntado brevemente. Primero, no creo que se me pase, agradecer a María José que nos ha hecho estos movimientos panarmónicos, porque hay muchos tipos de aprendizaje. Con los chavalines les sería imposible estar aquí todo el día sentaditos, necesitan algo de movimiento. Un aprendizaje kinestésico, auditivo, visual, cada una de las personas aprendemos de una manera. Entonces hay cosas que seguramente pues, o nos costarán entender de una manera lógica, mediante un razonamiento mental, pero quizá al ver una imagen, al oír una música, incluso con un perfume, te puede despertar algo que te hace conectar directamente con un conocimiento, con algo, con una percepción que anteriormente no se tenía y has descubierto. Entonces, pues, gracias por introducir un elemento novedoso en esto. Después, curiosamente, ella ha preguntado lo de las propuestas imposibles y me había notado también algo respecto a las propuestas imposibles. Y es algo que a mí me ha llamado la atención también ver en personas que tienen grandes conocimientos esotéricos, saben mucho, tienen una gran capacidad de razonamiento, de exposición, son muy buenas desarrollando los temas, pero te das cuenta que en cosas obvias fallan o no se han dado cuenta de cosas
que dices, ¿cómo es que le está fallando una capacidad de empatía, o una capacidad de relación, o una capacidad de comprensión? Dices, pues no sé, quizá también he oído casos de personas que se han desequilibrado haciendo invocaciones o mantras. Después quizá tenga que ver esto de las propuestas imposibles o invocaciones que no se deberían realizar, y la gente hemos estado o han estado utilizando algo que no es correcto. Y o bien, pues no sé si se llega a ese caso, pero sí que ciertas áreas del cerebro pues puede que no les funcione correctamente y no demuestran una capacidad para cosas básicas, o en cambio para otras de desarrollo mental sí. Bueno, esto es por una parte. Después otra cosa que me he apuntado es sobre, a mí me ha quedado una duda, pero bueno, yo me la intento resolver, porque han aprendido tantas cosas sobre la simetría y la supersimetría. Entonces yo he entendido, cuando has explicado lo de la risa y lo de la espiral que era la de esta que era armónica, que siempre se repetía, la de Arquímedes, ¿vale? Entonces la repetición da un equilibrio, pienso yo, es algo esperado, que se repite. Entonces se ha comentado aquí que tenemos que ser simétricos para propiciar la risa. Pero después yo he entendido que una vez seamos simétricos, lo interesante es ser supersimétrico, no quedarnos en la simetría, porque si nos quedamos en la simetría repetiremos, aunque sea de forma armónica o de forma equilibrada, pero estaremos repitiendo. Entonces era un poco matizar la diferencia entre esa simetría y un estado que parece que es mejorado o más elevado, que es la supersimetría, ¿no? Y después hay una frase que me ha apuntado porque no la has desarrollado, porque había tanto que desarrollar que bueno, todo no se puede tocar. Pero me parece muy importante y por eso la tengo subrayada, que es que la percepción consciente humana cambia un sistema físico. Nuestra percepción cambia los sistemas físicos. Y eso me parece como algo básico para el tema también que estamos interpretando, que es la magia y la creación. ¿Sabes? Bueno, yo le agradezco a Eloy, que ya sé lo que no voy a plantear porque es imposible, que es investigar la simetría. Después, creo que, como os ha dicho ya, el orden cósmico nos despierta seguridad. La simetría en general nos da sensación de algo seguro, conocido, porque va efectivamente a cumplirse. Y romper esa seguridad es muy creativo, muy original, pero requiere de una capacidad de romper el círculo ese no se pasa que nos limita. Y a mí me ha ayudado un poco, creo que me está ayudando un poco, y viene al hilo de lo que María José nos ha permitido descubrir en lo que ella ha planteado, y es unas clases de biodanza que estoy haciendo este curso, estoy recibiendo este curso. En biodanza se trabaja mucho el que nuestro cuerpo, que es simétrico, y no es casualidad que sea simétrico, realice unos movimientos y unos gestos lo más vivenciales posibles, que nos surjan de dentro al oír o al escuchar una música. Pero lo importante es que no repitamos ninguno y ni imitemos los que la profesora o cualquier persona realiza. Eso tampoco quiere decir que estés pensando en qué voy a hacer, sino que surja de manera natural. Es como realizar movimientos asimétricos, pero con una profunda simetría a veces, porque lo realiza tu cuerpo, que sí es simétrico. No sé si me explico, pero bueno, es algo así. Y después me ha gustado muchísimo lo de risoterapia, que está muy de moda, pero que tiene unos orígenes muy antiguos. En las culturas indígenas de los indios de las montañas rocosas y de los indios de Norteamérica en general, está la figura del payaso sagrado. Y el payaso sagrado es muy interesante porque en las ceremonias y en los rituales su misión era romper la seriedad, burlarse de aquellos rituales o ceremonias, y le estaba permitido todo por los chamanes. O sea, podía hacerlo. Era como el transgredir la ley que comentábamos. Era crear
asimetría, una disarmonía, pero que todo el mundo aceptaba por romper ese orden, y me ha parecido muy interesante todo lo que se ha dicho y has expuesto. Gracias. Yo te lo voy a poner muy sencillo, solo pedirte que nos des un título de algún libro, un libro que tú nos recomiendes. El título de un libro no conozco nos recomiendes. ningún libro que hable de simetría. En general de física cuántica, en general. Escríbelo tú. De física cuántica, en general. Por ejemplo, el universo elegante. Es sencillo y para intentarlo. O el gran diseño de Stephen Hawking. Y las relaciones de física cuántica y las enfermedades, si podrías... No conozco ningún libro que lo relacione. Bueno, ¿Has creado? el tuyo. Yo de La la física del alma está humilde. Ya le he dado las gracias como ponente. Yo tampoco no voy a preguntar nada porque ya he preguntado tantas cosas que casi te diría que volviera a hacer la ponencia otra vez. Porque se han preguntado tantas cosas que son las contestaciones y la respuesta a aquellas preguntas que tenemos. Muchas gracias. Yo muy brevemente, la simetría para mí es un término muy alegórico, y la primera alegoría que me viene es la simetría que podemos encontrar entre la tríada inferior y la tríada superior. Ahí tenemos una simetría total, absolutamente, aparte de una correspondencia pues bastante coincidente. También otra alegoría que me viene es que digamos que todo el proceso de realización del ser humano es como un proceso de construcción de la simetría del yo superior con respecto al yo inferior, cómo desarrollar, cómo trabajar el yo inferior para conseguir que realmente la personalidad sea un reflejo del alma. O sea que es un sentido, el camino, el trabajo simétrico es un trabajo de autorrealización. Y después, por otro lado, conforme con lo que ibais hablando, también me venía bastante a la mente el tema de la relación que puede haber entre la simetría y la creación, ¿no? Me venía la parábola de que creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Y cómo puede haber puede estar vinculado la simetría con la creación, y también en el mismo proceso de gestación el proceso de creación es totalmente simétrico. El proceso de mitosis es una división total y absoluta, ¿no? Yo no chupo cámara ya, he chupado bastante. Yo lo que le he dicho a Eloy es que en vista de que os interesa tanto lo que dice él, ¿por qué no hacemos un encuentro dedicado exclusivamente a Eloy? Es una propuesta, lo digo en serio, ¿no? A ver, aquí hay un interés muy grande en el tema científico y la relación con el tema esotérico. Por lo tanto, tú eres la persona indicada para llevarlo a cabo. Es decir, mañana se reflexiona, pero te lo dejo ya te lo he dejado caer. Vamos a ver, a mí lo que no me parece bien es dejar el peso, como digo, en el hoy, que vamos a escuchar el hoy, que habla súper bien, y nosotros ahí sentaditos, que bien. No. Me parecería mejor, si vamos a hacer eso, es lanzar previamente unas preguntas y decir, bueno, vamos a ver, pensad sobre esto. Porque no va a estar el hombre ahí preparándose algo y tal, entonces, ¡hala, qué bien y qué bonito! Yo lo digo porque, a ver, le vamos a dar 2 horas y cuarto, 2 horas largas. Nadie ha tenido ese tiempo. A Alfonso le hemos quitado 20 minutos. A ver, hay que decir las cosas claras, él no se ha enfadado. Pero luego no me vengáis diciendo que no quiero recibir ningún correo, como otras veces he visto, hay que ver a fulanito, el otro, que no sé qué, porque yo ya conozco el paño. A ver, yo son años. O sea, que lo has dicho por eso. Claro, porque ya conozco el paño, caramba. Son años. Venga, hasta la media. No desarmonices. No, yo no desarmonizo, yo digo la verdad. Me gusta decir la verdad, y no por atrás un correo al que ver, que no sé qué. Eso no me gusta. Es tu verdad, Jesús. Por favor. Hay un aspecto de la simetría que, tanto si consideramos la simetría como la asimetría, la ausencia de simetría, podemos tener razón o estar completamente en una falsedad. Es decir, son términos relativos y no podemos decir con seguridad esto es simétrico
o esto es supersimétrico. No. ¿Por qué? Sabéis que un sistema de dos fuerzas unidas con un ángulo de 90 grados perpendiculares, la resultante es la que hay en medio. Esa es la fuerza resultante de las dos. Pues bien, imaginaros que aquí tengo otra fuerza así. Quizá la influencia de esta otra fuerza me disminuya la longitud de la resultante. En lugar de ser tan larga, sea así. Si yo no capto y no percibo a todo el sistema y solamente percibo a las fuerzas, diré que esto es asimétrico, que esto es un desastre, que esto es, vamos, fatal. Pero si puedo captar todo el sistema, no me importará la existencia de esa fuerza aparentemente asimétrica. Incluso la veo necesaria para que exista la resultante tal como es. Luego, se trata de eso, no de encasillar qué es lo simétrico y qué es lo asimétrico, es así o es así. Recordad que cuando hablamos de estos términos, hablamos en términos probabilísticos. Y lo más probable es lo que podría suceder, pero de ahí a afirmar que eso es lo que sucede, pues no es así. Empiezo rápidamente. Ahí veo un cachirulo, y si no tiras desde abajo, lo de arriba no... Cosita. Más asimetría aún. Mira, tú decías lo de las células madre y las células cancerígenas. Sí. Por aquello del ratón con una oreja en la espalda. Las cancerígenas dicen que se multiplican desordenadamente y las células madre también se multiplican, pero de acuerdo a unos determinados patrones. ¿Cuáles son esos patrones? El genoma humano, el ADN humano. Ese patrón es el patrón de simetría para que todo lo que se manifieste en el ser humano en el plano físico, con materia, tenga que seguir ese patrón. No hay más. Luego, entonces, a una deficiencia en nuestro organismo que se pueda sanar mediante la implantación de células madre, primero, el paciente, y en esa zona esa zona tiene que ser apta para que se desarrollen las células madre. Y una vez esa aptitud demostrada y verificada, se implantan y se espera en cálculo probabilístico a que se desarrollen de acuerdo al genoma humano. Pero también existe la posibilidad de que esas células madre repitan lo mismo que hacen las cancerígenas y aumenten el cáncer y te maten antes de que te sanen. Por lo tanto, no hablamos de seguridad, hablamos de una probabilidad de que pueda ocurrir una cosa u otra. Y a la vista de que te vas a morir, pues oye, si hay una probabilidad de que esas células madre me regeneren ese tejido, pues vamos a subsanarla. Y dentro del número de casos que se hace el implante, pues hay una estadística en los que resulta satisfactorio y otras en los que no. Pero las células madre nunca es para curar el cáncer, ¿eh? Eso que no es para regenerar. Es una corazón, riñón, porque la célula cancerígena es la que ha perdido su código genético y se desarrolla inusualmente dentro de un organismo con un código genético que no tiene nada que ver con el de esa persona. Eso es el cáncer. Se revela. Ya, pero es que era aquello de una oreja o un corazón, entonces. Por favor, que vaya contestando. ¿Desde cuándo aparece la cuántica y qué es lo que ha aportado la ciencia? ¿Y qué es? ¿Y qué es lo que ha aportado la ciencia? ¿Qué es la cuántica? ¿Qué es la cuántica complementar? ¿Qué es? A sus órdenes. Si no se sabe lo que es, pues debo un poco, Isaac Newton dijo eso. Fuerza es igual a masa por la aceleración de la gravedad. Pues bien, resulta que Max Planck empezó a ver, junto con Maxwell, que había algo
a lo que llamamos campo magnético, en el que ocurrían cosas que hasta ahora no eran observables. Y empezaron a ver que ese campo magnético se está comportando igual que la luz. Y empezaron a ver que esa luz tiene unas partículas. Einstein, en su juventud, les llamó fotones. Y lo trataron de todo, lo despreciaron y, bueno, pues, ¿qué es lo que cambió la física de Newton respecto de Max Planck, Maxwell, etcétera? El quantum. ¿Y qué es eso? Vieron que esa luz se propaga siempre en sentido circular, como si imitara la superficie del Sol, y que esa onda luminosa tiene en la cresta concentrada toda su energía, como un cometa, que el cometa en la cabeza está concentrada la energía del cometa y por detrás todo lo que se desprende, que es la cola. Pero cuanto más lejos de la cabeza, menor energía de ese cometa hasta que llega a desaparecer. Pues esa onda luminosa tiene su energía concentrada en la cresta. Pues vieron que en un espacio determinado hay muchas olas de este tipo y todas con la cresta concentrada en ese punto toda su energía. Entonces dijeron, si medimos el tiempo o el espacio, el tiempo es lo que tardan estas ondas luminosas en recorrer este espacio. O si medimos la longitud de este espacio y medimos cuántas ondas luminosas detectamos o cuántos puntos de estos. Si aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6, si imagináis en otro que solamente haya 3, bueno, pues cada uno de esos puntos o crestas luminosas es un quantum. Y si este espacio tiene 3 quantums, tiene menor frecuencia, por lo tanto la energía es de menor potencia que el otro que tenía más quantums. Por lo tanto, el quantum es la cantidad de ondas electromagnéticas que contiene un espacio. O en un tiempo que estoy midiendo dentro de ese espacio, cuántas ondas electromagnéticas puedo detectar. Bien, llegó Einstein y dijo, donde Newton dijo que hay fuerza, yo voy a decir otra cosa, y es que esa fuerza no es lo que Newton dijo, sino que es una energía. La masa, estoy conforme con Newton, pero no con la gravedad, sino con la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Por qué? Porque resulta que las partículas estas no tienen gravedad, sino energía electromagnética. La luz, los fotones, tienen más energía electromagnética que masa material. Por lo tanto, predomina esa energía. Y vio que a través de esta ecuación el sistema de medir los quantums resultaba correcto. Y decía, bueno, pues si de aquí me sale una masa, es que esa masa me permite tantos quantums, voy a contarlos, salen. Vio Einstein que la fórmula de Newton no le servía y se fue a la gravedad. Voy a medir con las ecuaciones del campo gravitatorio de Isaac Newton, voy a medir el campo gravitatorio terrestre, la atracción que ejerce sobre una piedra, sobre mí, sobre el planeta Tierra, sobre otro planeta, el Sol, qué fuerza gravitatoria ejerce sobre la Tierra, etc. Voy a estudiar la gravedad. Y vio que aquella G, o constante gravitatoria de Isaac Newton, era errónea. No daba esos valores. ¿Por qué? Porque resulta que, dado un plano, y vamos a la simetría, así. Dado un plano, si yo tengo aquí un espacio o una partícula, existe otra simétrica, fuera de ese plano. Entonces, si yo puedo medir a una, por el principio de incertidumbre, no puedo medir a la otra. Y eso me lo impide. O mido una o mido la otra, pero no puedo medir a las dos. Pues resulta que cuando mido a una,
determino su masa y su velocidad. Pero si intento medir a la otra, me sale una masa muchísimo más grande y con mucha más velocidad. Por lo tanto, ahí me falla algo. La fórmula que me dio Newton para calcular la equivalencia de masas dependiendo de sus campos gravitatorios me falla. He de utilizar otra. Y Einstein se calentó los cascos para generar E igual a mc cuadrado, que tampoco es correcta, pero hoy en día es la más correcta que tenemos. Por lo tanto, ¿qué ha aportado la ciencia cuántica a la ciencia? Ha aportado el saber cómo se comporta el microcosmos, cosa que Isaac Newton, con su ciencia, es imposible de determinar. Es válido para el macrocosmos, pero no sirve para nada en el microcosmos. Y fue Max Planck el que marcó un antes y un después con su famosa constante, la H de Planck. El valor de esta H es lo que, dependiendo de un cálculo matemático, que no hace falta que lo... Bueno, pues comparando ese cálculo matemático que tiene que ver con la masa de la partícula y comparándolo con el valor de esta constante de Planck, determino si esto es un microcosmos o es un macrocosmos. Y en virtud de eso le aplico, si es un macrocosmos, la física de Newton, si es un microcosmos, la física cuántica. Porque la de Newton no me da la solución, la cuántica sí, pero en términos de probabilidad, mientras que Newton lo da en términos de seguridad, pero es falso. Porque si yo digo que la Tierra se mueve a X kilómetros por segundo, eso no es verdad, porque hay un movimiento de traslación y otro de rotación. Igual que yo digo que voy a 120 por hora, pues no es verdad, porque yo me estoy moviendo en la superficie de la Tierra, que se está moviendo dentro del sistema solar, que se está moviendo en el brazo de Orión dentro de la Vía Láctea. Hay movimientos que no los tengo en cuenta. Luego, la afirmación de Newton no es verdad. La de la física cuántica es más verdad, pero en términos de probabilidad. Si lo que invoco no se corresponde con lo que tengo. ¿Cómo? Que yo tengo aquí anotado algo. Sí. Lo relacionaba con exactamente, ponía como ejemplo la duración esotérica. Puedo crear una forma mental. Sí, yo digo, entiendo, según lo que yo he leído, que un verdadero sanador, un buen sanador, debe ser prácticamente, deduzco, un iniciado. Porque si no, ¿cómo vas a ver, mirando al paciente, la enfermedad que tiene, el origen, localizar dónde y la causa? Pues te contesto rápidamente mi opinión, y que puedo equivocarme, por lo tanto no me la tomes como cierta. Un sanador, lo que se llama cuántico, debe de haber desarrollado su cerebro de tal manera que no solamente perciba aquel microcosmos que se corresponde con lo que todas esas partículas que aún no forman conglomerados materiales en su propio cuerpo, sino en el cuerpo del otro. Si no percibe la propia inmaterialidad, ¿cómo pretende percibir la inmaterialidad del otro, que es la causa de su enfermedad? Cada uno puede responder a esa pregunta. El cuarto rayo de armonía a través del conflicto. Porque es que lo que tengo anotado por aquí, ya os lo he ido contestando. Una partícula y otra son simétricas, el equilibrio y el desequilibrio. Hay una relación, y es una relación científica, que esta mañana a Sara y a Carmen hemos estado hablando de ella. No es la única, hay otras. Pero hay dos que son las hipótesis más fiables y que tienen una correspondencia bastante exacta con lo que se afirma de los rayos, desde el primero al séptimo. Suponiendo porcentajes, y como somos duales, tenemos una estructura, una polaridad positiva y otra negativa. Pues suponiendo porcentajes de estas polaridades existentes en nosotros, se determinan los 7 tipos de energía. Y como a cada tipo de energía le corresponde un maestro, hay una correspondencia entre energías y maestros.
También la hay respecto de las iniciaciones, pero no vayamos tan lejos. Supongamos que es el 100% de positivo y el 0% de negativo. Todo es polaridad positiva, unipolar. Esto se corresponde con el primer grado. Al revés. 0, nada positivo, todo negativo. Esto se corresponde con el séptimo rayo. Precisamente el de la realización. Capacidad de proponer algo inmaterial, capacidad de realizar algo material. Tendencia angélica, tendencia humana. Vamos al medio, 50-50. Este sería, ojo, no el cuarto, sino el segundo. El próximo, 80-20. Y el simétrico, 20-80. Este precisamente, pues voy a poner los dos que faltan porque así se me completa. Fijaros con este y con este. Sus polaridades negativas son más pequeñas que sus polaridades positivas. Luego, este 80-20 es el tercero angélico, que es su polaridad positiva. Y este 60-40 es el sexto angélico, que es su polaridad negativa. ¿Cuál es el 20-80? Fijaros con los otros dos que quedan. Las polaridades negativas son mayores que sus positivas. Justo al contrario, lo simétrico. Estas dos que quedan son las polaridades humanas. Este se corresponde con el cuarto rayo humano, con el de armonía a través del conflicto. Y este se corresponde, este es el quinto y este es el cuarto. ¿Por qué este es el quinto humano, teniendo 20% de polaridad positiva y 80%? ¿Y por qué este es el de la polaridad positiva? Porque fijaros que este tiene 20 de positivo, pero este tiene el doble. Sin embargo, los dos tienen más de negativo que de positivo. ¿Qué quiere decir? La polaridad negativa es la capacidad de realización o la estructura ya hecha. Por lo tanto, si estas dos son las polaridades negativas mayores, corresponden a la estructura humana. ¿Y qué se corresponde con la angélica? La mayor polaridad inmaterial. Por eso sus positivas son mayores. Pues bien, existe una correspondencia entre, como veis, los porcentajes, que tampoco son datos exactos, sino tendencias. Continúo repitiendo, probabilidades. Toda aquella energía que tiende a aumentar su polaridad positiva está siguiendo todo este proceso y su objetivo es llegar al último. Pero toda aquella propuesta que tiende a ser realizada sigue el mismo proceso, pero tiende al séptimo, tiende a realizar. Luego entonces la unión del primero y el séptimo, la máxima capacidad de proponer y la máxima capacidad de hacer, es precisamente lo que configura el segundo, el amor. Hasta que no seamos capaces de percibir todo ese microcosmos y organizarlo en forma de realización, proponer y hacer, no puede haber, por mucho tiempo que hemos, no puede haber contacto entre primero y séptimo. Por lo tanto, nada sabremos del amor, solamente a nivel sensitivo o como mucho mental, pero nada más, no podemos aspirar a más. Ya está. Pues si queréis solamente una palabrita más. ¿Cómo se mide la invocación de lo imposible? Hay un método para algo que manifiesta, y es que decimos lo que no hacemos, o no hacemos lo que decimos, tanto da que lo... Entonces ahí hay una falta de correspondencia
de que piensas, dices una cosa, invocas algo que luego no vas a hacer. Luego ahí. Pero hay un electroencefalograma que mide también eso, porque hay unas diferencias entre la frecuencia de ese electroencefalograma y su longitud de onda. Si una persona es capaz de hacer lo que se ha propuesto, hay una correspondencia entre el campo de frecuencias, por ejemplo así, y el campo de longitudes de onda. De manera de que todas las puntas hacia una polaridad se corresponden con las mismas hacia la contraria, frecuencia y longitud de onda. Pero si ese campo de frecuencias es muy bajo y hay una gran capacidad de hacer, es que tú eres un mandado. Tú necesitas que te digan lo que tienes que hacer. Tú no tienes poder de decisión. Y esto en los electroencefalogramas se detecta perfectamente. Bueno. Si os parece, hacemos un minuto de silencio y luego tendremos 25 minutos de descanso antes de la hora de cena. Una pequeña aclaración, muchas veces siempre surge el tema que las charlas que suele dar Eloy